bendecido eres Dios, te levantaste con poder. Solo quiero continuar con lo que hemos venido estudiando, basado en la carta del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, el capítulo 2. Y quiero animarles a que donde tú estás, por favor, acompáñanos a esta lectura de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al versículo 17, vamos a leer. Así que mientras ustedes están en su casa, o si tiene su Biblia cerca, o si tiene su teléfono celular, acompáñenos a esta lectura. Es interesante, recordarán ustedes que el jueves pasado estuvimos hablando acerca de las principales características con que Pablo se refiere a la iglesia. Recuerden que el apóstol llamó a la iglesia contemporánea con unos conceptos que nunca nadie en el Nuevo Testamento había mencionado acerca y en referencia a la iglesia. Esto basado en 1 Pedro capítulo 2 verso 9, cuando Pedro dijo: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese contexto es el que va a inundar casi gran parte de los versículos que continúan. Vamos a leerlos primero, luego comentamos. Así que estamos listos para leer 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 al versículo 17. Dice el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Escuche bien. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y finaliza esta sección Pedro diciendo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Es así como termina esta sección. El próximo jueves vamos a continuar con la segunda sección, que es la última del capítulo 2. Lo interesante en esta parte que comenta y comparte el apóstol Pedro es que la iglesia son hijos amados por Dios. No solo que es un real sacerdocio, no solo que es una nación santa, no solo que es un linaje escogido, ni solo es un pueblo adquirido por Dios, sino que somos hijos amados por Dios. Y Pedro se dirige con un lenguaje tierno: vosotros sois amados por Dios. Y amados por Dios, dice, para que
no olvidemos nuestra responsabilidad y nuestra razón de ser y de vivir en esta tierra, porque Él nos recuerda dos palabras importantes: somos extranjeros y somos peregrinos. Es decir, el cristiano tiene doble ciudadanía. Por eso es que tenemos responsabilidades tanto en esta tierra y obviamente en el cielo. Tenemos doble ciudadanía porque nuestra patria es celestial y porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero Pedro dice, pero no te olvides que eres un ciudadano de esta tierra, tienes responsabilidad con este país, tienes responsabilidades frente a esta sociedad. Recuerda que esta sociedad está mirando la conducta de los cristianos, está observando cómo te conduces tú, cómo me conduzco yo, cómo se conduce toda la iglesia. Por eso que cuando Pedro dice que somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, la manera más eficaz, como dijimos, de predicar el evangelio es que cuides tu conducta, cuides tu testimonio. Pedro está diciendo, no basta que prediques con palabras, eso lo pueden hacer muchos. Es importante predicar con la conducta. Recuerda que Dios nos llamó para ser una nación santa. Recuerda que la iglesia es también real sacerdocio. Somos sacerdotes, porque estamos mediando entre el pueblo y Dios, porque estamos comunicando un mensaje de Dios hacia el pueblo. Somos sacerdotes porque estamos entregando a Dios y en la casa de Dios sacrificios, ya no de animales, por supuesto, pero sacrificios espirituales, como sacrificios de alabanza, como llegar y acercarnos a Dios con un espíritu quebrantado, un espíritu humilde. Eso dijo David, son los sacrificios que Dios aprecia. El acordarnos de otros, de las buenas obras, del buen cuidado para otros, son sacrificios que Dios aprecia. Y recuerda, como dijimos, Pablo enseñó a los romanos que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Te das cuenta por qué somos sacerdotes? Porque entregamos sacrificios para Dios, sacrificios espirituales. Y una de esas ofrendas que Dios aprecia con prioridad es que rindamos toda nuestra vida, todo nuestro ser, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, consagrado a Dios, nuestras propias vidas. Pero no olvidemos que Pedro trabaja con muchos conceptos. Aquí hay conceptos de la iglesia, y fíjese, no lo voy a repetir, ya lo he dicho varias veces, los 4 conceptos de linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero hay otro concepto, él dice, ustedes son amados. No olvides que a pesar que el mundo censura a la iglesia, el mundo critica, señala a la iglesia, recuerda que hay un Dios que nos bendice, que nos cuida, que tiene un concepto diferente al concepto que el mundo tiene de la iglesia. Para Dios la iglesia es su esposa. Para Dios la iglesia es el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Para Dios es la esposa a la cual un día pronto Él viene a buscar. Él va a alterar todo el mundo conocido cuando haga su aparición en las nubes, porque solo viene a buscar a la esposa. El mundo se dará cuenta que Él viene en primer lugar a buscar a su esposa, la iglesia. Una iglesia por la cual Él se dio a sí mismo. Una iglesia que viene a buscarla
porque se ha guardado para Dios, con vestiduras blancas, sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Sabes? La iglesia que Él viene a buscar es una iglesia que todo este tiempo, aunque le ha parecido probablemente mucho tiempo de espera, pero lo glorioso va a ser cuando la iglesia sea protagonista del rapto de la iglesia que Dios va a ejecutar para que iglesia y su Señor, iglesia y su cabeza, que es Cristo, nos encontremos en las nubes e iremos a vivir para siempre con Él. Pedro es tierno y amoroso en cómo se dirige a la iglesia. Así que dentro de todos estos excelentes conceptos que ha compartido Pedro, dice, y no te olvides que Dios te ama. Somos hijos amados, dice el versículo 11. Y dice, tú no estás aquí, así que no te acomodes mucho en este mundo, porque no pertenecemos a él. No te dejes deslumbrar por las atracciones, los sonidos, la música, los atractivos, las luces de colores y todos los estallidos, todas las atracciones que este mundo ofrece. Pedro dice, no te me acomodes mucho, porque aquí estamos de pasadita. Aquí no nos vamos a quedar eternamente. Pedro recuerda y dice, iglesia, usted es un extranjero. Y en segundo lugar, usted es un peregrino. Así que vivamos, como dice el apóstol, poniendo la mirada en el Señor. Eso quiere decir, pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Y algo que llama la atención, porque tiene que ver con el concepto de nación santa, tiene que ver con lo que Pedro había dicho antes, sed santos porque yo soy santo. Y Pedro es directo cuando él dice, hermanos, no se, absténganse, perdón, verso 11, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué dice eso Pedro? ¿No se da cuenta que es un cambio de tema a veces visto de esta manera como un cambio de tema un poco radical, abrupto de pronto? Dice, eres un peregrino, eres un extranjero, eres un hijo amado, pero no te olvides que nos tenemos que abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjate que Dios quiere que podamos cuidar nuestra integridad y nuestra relación con Dios. Pedro dice que estamos en una batalla. Es como hablar de una guerra, no solo espiritual, una guerra de la carne, del mundo. Y dice que son deseos carnales que batallan contra el alma. Hemos de cuidar el alma, hemos de cuidar el corazón, hemos de cuidar el alma. Porque el alma se enfrenta todos los días a tentaciones, seducciones, deseos carnales, como dice el apóstol. Y por lo tanto, él usa un verbo importante, abstente, abstente. Y eso tiene que ver con el uso de nuestra propia voluntad. Tenemos que abstenernos de todos estos deseos carnales que batallan contra el alma. Pero mire versículo 12. Dice Pedro, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué le interesa a Dios? No solo que disfrutes de una vida cristiana victoriosa, sino que veles, cuides, porque tu conducta sea buena. Pedro le llama
una buena manera de vivir. El Señor anhela que nuestra forma de vivir sea buena, en primer lugar porque nos guardamos en santidad para Dios, pero que sea buena para que el Evangelio, las virtudes que predica la Iglesia, sean realmente escuchadas, respetadas por los no creyentes, o como Pedro dice, mantengan una buena manera de vivir entre los gentiles. La palabra gentil acá tiene que ver con todos los que no son creyentes. No solo es la referencia a gente no judía, aquí se está hablando de todo el mundo, especialmente aquellos que no conocen de Cristo. Y Pedro dice, el mundo siempre va a murmurar de la iglesia. El mundo va a señalar a la iglesia, como dijimos, el mundo va a criticar a la iglesia. Y Pedro dice, mantengan una buena manera de vivir, es decir, preocúpate de dar un buen testimonio frente a los demás. Dios te llamó a que anuncies virtudes de Dios al mundo. Y eso el mundo lo va a escuchar si es que el cristiano predica con su vida, con su buena conducta, con su buena manera de vivir. Y Pedro agrega diciendo, para que en lo que murmuran de vosotros como si fueran malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, al considerar vuestra buena manera de vivir. ¿Qué cosa es el día de la visitación? He mirado varios comentarios, varios estudiosos del Nuevo Testamento, y varios de ellos señalan como el momento en que Dios, a través del Espíritu Santo, va a permitir que personas inconversas le resplandezca. Dios obra en sus corazones y sus sentidos espirituales empiecen a abrirse, a ser sensibles a la voz de Dios a través del Espíritu Santo que usa su santa palabra. Cuando Dios te visita, cuando el Espíritu Santo visita una casa, cuando el Espíritu Santo visita a un grupo, a una congregación, es para que la bendición espiritual y los dones del Espíritu Santo y las manifestaciones de Él tomen lugar en una forma sobrenatural. Y Pedro dice, vive una buena manera de vivir entre los no creyentes. Y acuérdate que cuando les llegue el día de la visitación y el Espíritu Santo empiece a trabajar en sus corazones, ellos van a glorificar un día a Dios al considerar vuestras buenas obras, vuestra buena conducta, vuestro buen testimonio. Todo eso Pedro dijo en solo 2 versículos, el versículo 11 y el versículo 12. Cuando llegamos al verso 13, se nos cambia otra vez la temática. Un tema que para la iglesia quizás le ha costado un tanto entenderlo cabalmente, porque se nos empieza a hablar acerca de nuestra responsabilidad en nuestra sociedad y va a tocar el tema de las autoridades. Pedro habla en el verso 13 acerca de las instituciones humanas, es decir, Dios ha establecido autoridades. Porque imagínate en un país donde no existe autoridad. Imagínate la cantidad de ladrones, delincuencia, abusos de toda clase. Estarán en todo lugar. Pero Dios ha puesto orden, como ha puesto orden en la familia y ha nombrado al esposo como cabeza de la esposa,
ha nombrado a la esposa como responsable junto con el esposo de educar y formar una familia. En la familia, institución que Dios creó, Él ha puesto autoridades. En la iglesia, una institución que Dios creó, Él ha puesto autoridades. El propósito, orden, organización, enseñanza, discipulado, predicación, entrenamiento. Dios ha puesto autoridades también en la iglesia, como los hay en cualquier ciudad de este planeta. La policía es una autoridad en nuestras ciudades. El director de la escuela, de la universidad, es una autoridad en esta institución educativa. Por lo tanto, creo que todos reconocemos que Dios ha establecido autoridades y lo ha hecho también en los países. Es verdad que a lo largo de la historia hay muchos gobiernos y autoridades que han dejado mucho que desear y son responsables de corrupción, son responsables de la incredulidad, el irrespeto que sus comunidades, que sus sociedades pueden tener. Sin embargo, Dios le dice a la iglesia, tú eres un creyente, tú eres un hijo de Dios. Tú no eres cualquier grupo social. Tú no eres parte de una comunidad, de otras comunidades que hay en las sociedades modernas, que no le interesa las leyes, no le interesa el orden, no le interesan ciertas normas o códigos, los pasan por alto. Pero Pedro dice un momentito, la iglesia tiene que dar el ejemplo. Y aquí Pedro usa una palabra importante. Verso 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya sean los gobernadores que por Dios ha sido enviado para castigar la maldad, para castigar a los malhechores, dice el verso 14, y para alabar, premiar a los que hacen el bien. Ustedes conocen el pasaje de Pablo a los romanos, cuando Pablo dice que las autoridades tienen la espada para castigar la delincuencia, la maldad. Tienen esa autoridad y pueden ir por algunos preceptos de autoridad y de reglamentos que se les ha concedido como tal. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, o peor aún, en una persecución de malhechores que huyen de la policía. Nosotros en una vía, en una autopista o en un turnpike, como hay aquí en la Florida, tú no puedes correr en automóvil más de las señales y las velocidades que se nos han marcado. Tú no puedes quebrar las leyes. Si las quiebras, vas a enfrentarte a consecuencias. Sin embargo, en una persecución policial, el policía sí tiene autoridad para quebrar esas leyes. Porque si dicen 70 millas por hora, el policía puede tener la autoridad aún de quebrar esa ley por causa mayor, ¿no? De perseguir a la delincuencia, a los ladrones. Así que las autoridades han sido puestas por Dios, enseña la Biblia, te gusten o no. Y lo que dice Pedro es que por causa de Dios tenemos que respetarlas. Escúchame, por causa de Dios, así sea agradable o no, pero por causa del Señor tenemos que someternos a las autoridades.
Fíjese usted, la iglesia nuestra, nosotros hemos experimentado lo que significa una remodelación del templo o construcción. Y tú ves que hay autoridades que vienen a exigir ciertos códigos de seguridad. Las autoridades de la ciudad tienen el derecho de exigir, por ejemplo, que en códigos de seguridad y de operación, ellos te pueden exigir ciertas medidas que son de acuerdo a código en que los baños de un edificio tienen que tener. Ellos pueden exigirte que tienes que colocar en el edificio ciertas señales o ciertas luces de emergencia que deben haber. Y tú no te vas a rebelar contra eso, tú no vas a decir qué abuso, qué es esto y somos una iglesia, nos tienen que respetar y qué tanta exigencia. Sin embargo, la iglesia tiene que respetar aquello, tiene que obedecer. Y cuánto más cuando eres la iglesia de Cristo. Por causa del Señor, respeta a las autoridades también. A la esposa le dicen que se someta a su marido en amor, pero le dice porque esa es una ordenanza de parte de Dios, por causa de Dios. Y es el mismo principio que Pedro aplica aquí. Por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey o no rey, gobernadores o no gobernadores. Fíjate que cuando el apóstol Pablo o Pedro estuvo predicando el Evangelio en el tiempo del primer siglo, de la iglesia del primer siglo, las autoridades le prohibieron que predique el Evangelio. Y Pedro dijo, señores, siento mucho, pero es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y ellos en ese caso siguieron el principio de obedecer a Dios con prioridad. Pedro en ningún momento se amotinó, Pedro en ningún momento movilizó masas para irse contra las autoridades. Pedro no hizo toda una movilización social para acusar a las autoridades de sus injusticias. Simplemente Pedro hizo respetar sus derechos y continuó predicando el Evangelio, pero entendió que son autoridades, malas o buenas, pero son autoridades. Y como creyente merecen su respeto. Acuérdate de Daniel. Daniel fue expatriado de su nación y llevado al imperio babilónico junto con sus amigos, sus 3 amigos. Y Daniel, cuando le asignaron la comida y la bebida del rey en la preparación de los líderes y de los futuros gobernadores que el imperio estaba preparando, entre ellos Daniel y sus amigos, es notable que Daniel no es que rechazó el plan del rey. Lo que rechazó Daniel, porque iba en contra de sus principios como hijo de Dios, es la comida, la bebida que se utilizaba en este tipo de entrenamiento, de capacitación de jóvenes líderes en Babilonia. Y él no es que tampoco se amotinó contra las autoridades. Lo que hizo Daniel fue plantearles un plan diferente. Les planteó
un plan alternativo, es la palabra. Y simplemente le dijo, mire, yo voy a alimentarme de verduras, básicamente, legumbres, y ustedes pueden en 10 días ponernos a prueba, examinarnos. Él no hizo una movilización contra las autoridades, aparte que se estaba metiendo en la boca del lobo. Eh, Sin embargo, con un espíritu afable, con un espíritu correcto, él dijo, yo voy a alimentarme pero de esta manera y voy a seguir todo lo que implica el régimen y el entrenamiento que le estaban dando en Babilonia. Usted observa la vida de Daniel, fue un hombre respetado. Aunque estaba en un imperio pagano, idólatra, pero el testimonio de Daniel fue el testimonio de un cristiano muy respetado. Y fue un gobernador que colaboró en todo lo posible. Pero cuando las autoridades lo presionaban a irse en contra de la voluntad de Dios, él no lo aceptaba. Él no lo aceptaba. Y entonces lo que nos enseña Daniel es que tenemos que estar muy seguros de que la Biblia manda o prohíbe una cosa antes de, de estar o antes de aceptar los mandatos de un gobierno. Porque si el gobierno está pidiendo algo que no va en contra de la voluntad y la palabra de Dios, como pónganse esas señales de emergencia, pónganse extinguidores de fuego, tienen que tener estas medidas. Eso no está atentando contra la iglesia. Eso está proveyendo seguridad para la iglesia y merece nuestro respeto. Hoy en día hay todo un debate hasta qué punto las iglesias tenemos que someternos a las autoridades, sobre todo en este tiempo de pandemia y futuros protocolos de reapertura. Entonces, lo que las autoridades están mirando es tu seguridad, mi seguridad, la buena salud. No están atentando a que no prediques el Evangelio, no está atentando a que dejes de adorar al Señor. Están mirando maneras racionales de ver por la seguridad y la salud de la gente. Y creo que como iglesia tenemos que tener los oídos bien abiertos, los ojos bien alerta, para que la iglesia presente un buen testimonio, una buena conducta, en palabras de Pedro, una buena manera de vivir. Y Pedro dice aquí, somos hombres libres, dice el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gozamos de la libertad gloriosa de un hijo de Dios, pero no nos vamos a ir a extremos. No nos vamos a ir a extremos. Vamos a ser, como dice Pedro, por causa del Señor, nos vamos a ser respetuosos de las autoridades y del orden que Dios ha establecido. Así que termino con las palabras del apóstol, honra a todos, verso 18, verso 17, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Yo quiero invitarles a que podamos tener un momento final de oración.
Y quiero mencionarles que cuando en las transmisiones que hemos tenido, tanto los jueves como hoy, como los domingos, donde oramos desde la transmisión, yo le animo a que ore con nosotros, cierre sus ojos. Algunos hermanos me dicen que mientras alguien está orando en la transmisión, ellos están en una posición de oración y oran y dicen amén a la oración del hermano. Y yo quiero animarles a que oren con nosotros, no que vean en la televisión o en el celular cómo oran otros, sino ore con nosotros. Nosotros somos solo unos guías para la oración, pero queremos que allí donde usted esté, cierre sus ojos. Ore con nosotros. En este caso, haga de cuenta que un servidor está en su hogar y vamos a orar en grupo, vamos a orar juntos. Vamos a orar por lo que su palabra nos ha dicho esta noche. Permítame, ya que estamos en vivo, poder agregar algunos motivos que yo quiero compartir con ustedes. Quiero pedirles que oremos por la salud de nuestro querido Walter Molina. A Walter le tomaron un análisis, le iban a dar resultados hace un par de días, pero tienen que hacerle otro análisis y la próxima semana tiene cita ya para sus resultados. Ustedes saben que Walter ha estado en el hospital, lo tuvieron que hospitalizar casi de emergencia, así que merece que lo recordemos en oración. También oremos por nuestro querido Héctor Herrera. Héctor Herrera tuvo una dificultad con su retina, no lo pudieron operar. No es que no necesita operación, sí la necesita, pero tiene que reunir algunos trámites previos, especialmente con el tema del seguro. Usted sabe que los seguros hoy en día no cubren todo. Y son operaciones delicadas. Y son operaciones de alto costo también. Entonces, les pido que por favor oremos por Héctor Herrera. Oremos que Dios supla lo que él necesita para que se pueda operar. Oremos porque él ha estado hablando con algunas personas, pero hasta hoy no hay todavía respuestas positivas. Oremos por eso. Oremos por nuestro querido Héctor. Quiero que oremos también por nuestra iglesia en general. Ya ustedes han escuchado al presidente hablar de que él está respaldando a que las iglesias reabran, a que puedan reunirse otra vez. Estamos esperando los pronunciamientos oficiales de los gobernadores estatales, en nuestro caso del gobernador de Florida. Nosotros estamos en conversación con nuestro propio distrito y queremos ir trabajando en protocolos, en preparativos, para que cuando volvamos a la iglesia tengamos todo lo necesario para que podamos estar seguros, tranquilos y poder adorar, alabar a Dios y disfrutar de una linda coinonía plenamente. Así que oren por un comité que se acaba de conformar, que se llama un comité de protocolo y de reinicio de actividades. Que Dios nos dé toda la sabiduría y dirección para que tengamos todo muy bien elaborado y estructurado para el bienestar de toda la iglesia. Quiero también decirles que no se olviden de conectarse. El formato de nuestro servicio de los jueves va a cambiar y vamos a hacer algunos cambios en la programación del jueves. Y por eso, principalmente, hermanos,
queremos que usted se una a la oración, porque este es un servicio de estudio bíblico, es verdad, pero también de oración. Así que yo le pido que por ahora oremos por estos motivos. Sé que hay muchos más y queremos que ya a partir de esta semana, por favor, háganos llegar algunos motivos de oración. Puede enviarlos a nuestro mensaje de texto, por email, por WhatsApp, como les sea más conveniente, pero queremos recibir motivos de oración. Y especialmente en el servicio de oración de los jueves, vamos a orar por esos motivos. Vamos a orar. Yo quiero agradecer tanto a las hermanas que se han organizado en oraciones telefónicas, en oraciones en conferencia telefónica, que todas las semanas se están reuniendo para orar. Apreciamos eso y damos gracias a Dios por eso. También los varones se han organizado para igualmente orar unos por otros, por lo menos a través de esta vía telefónica. Los que pueden utilizar la aplicación Zoom, se la recomendamos altamente. Es muy útil. Pero oremos hermanos. Recuerde estos motivos. Vamos a orar por ellos ahora. Y luego vamos a recordar en los próximos servicios los demás motivos que queremos mencionar. Por favor, oremos. Ore conmigo, acompáñeme en oración y presentemos ante el Señor estos motivos que son tan urgentes y necesarios en la vida de la iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre para nosotros será el alimento para nuestra alma, el alimento espiritual. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado cómo es la manera de vivir, cómo tenemos que movernos en este mundo. Yo te presento en esta noche a nuestro querido hermano Walter Molina. Oramos, Señor, porque tú conoces su corazón, conoces su vida, conoces el amor de Walter para ti. Sabes su grande disposición para seguirte, para servirte. Oramos por su familia, oramos por Claudia, su esposa, oramos por sus hijos. Oramos, Señor, que tú le muestres a ellos los planes hermosos que tú has reservado para cada uno. Señor, oramos que le des toda la confianza, la tranquilidad, como dice el salmista, que no temamos las noticias, sino que estemos con un corazón confiado. Eso dice tu palabra. Señor Jesús, encomendamos a Walter, oramos por salud, oramos por sanidad, oramos para que tu mano de poder, Señor, pueda inundar el cuerpo de Walter y restaurarle. Te presentamos a Héctor Herrera. Oramos, Señor, que tú suplas todo lo que hace falta ahora, que tú abras las puertas, que tú, Señor, le conectes con la institución, los doctores, los médicos, los asistentes, los trámites de seguro y todo lo que esto implica, Señor, sobre todo en medio de una pandemia, donde todos los horarios y los hospitales están todos restringidos. Por eso, Señor, a ti te pedimos que te glorifiques en la vida y en la salud de Héctor. Señor, sé con él. Cuida sus ojos, cuida su vista, cuida su corazón, cuida su mente. Señor, lo encomendamos delante de ti. Oramos también por nuestra iglesia, oramos por cada uno de nuestros hermanos, que los protejas, Señor, que los guardes, que los libres de contagios, que los libres de enfermedades.
que tú puedas ser su escudo y puedas levantarte como un poderoso gigante alrededor de tu pueblo. Dirige a este comité de protocolos, de reinicio de actividades, dales toda la sabiduría, la dirección de lo alto, las buenas ideas, las buenas propuestas, los protocolos convenientes, para que sean instrumento en tus manos para bendición de la iglesia. Señor Jesucristo, te rogamos que tú seas, Señor, con cada una de estas sesiones próximas. Y oramos por el ministerio de mujeres, por cada uno de sus grupos de oración, lo mismo por el ministerio de los hombres, por los jóvenes, aún por los niños. Señor, que seas con cada uno en nuestra iglesia y que nos sigas bendiciendo a través de estas transmisiones. Señor, tú conoces todo el mundo de la tecnología y sabes cuántas veces esta tecnología, Señor, nos presenta desafíos. Y por ello, Señor, todo lo ponemos en tus manos. Toma cada una de nuestras transmisiones y úsalas para gloria y honra de tu nombre. Y úsalas para bendecir no solo a quienes te escuchamos y somos parte de la iglesia, sino donde quiera esta palabra y este mensaje se puede expandir al mundo. Señor, oramos y te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Les saluda su hermana Connie Rosado y hoy queremos compartir con ustedes un testimonio en el cual Dios nos ha hecho partícipes juntamente con nuestras hermanas Marisol Ortiz, Esperanza Rodríguez, que ya muchos de ustedes la conocen, y esta servidora. Pero primeramente quiero comenzar con la palabra de Dios que dice en Hechos capítulo 1, verso 8. Que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir, en todas partes, cualquier momento que Dios te dé y con quien estés. Este ministerio comenzó cuando nuestra hermana Marisol pidió ayuda y se acercó a nosotros y sentimos de Dios poderla ayudar sabiendo que nos comprometíamos sábados y lunes de cada semana a llevarle alimentos a casi 12 familias. Fielmente el Señor nos ha ayudado, hermanos, a poderle llevar a estas familias no solo alimento, sino también palabra de Dios, consuelo, aliento, porque son familias que hemos podido conocer a cada uno de ellos y sus necesidades. La gracia de Dios, su misericordia, su infinito amor nos ha hecho en vida poder ayudar a mi prójimo como se debe y cuando debemos de hacerlo. No hemos tenido ni una familia que no nos haya hecho expresar todo su dolor y toda esta situación que están pasando. Es muy dolorosa, muy dura, pero una cosa sí hemos podido experimentar nosotros, que cuando tocamos las puertas de nuestros hermanos y les pedimos que oraran por nosotros porque tenemos que ir casa por casa, ¿verdad? Nos ponemos nuestras máscaras, nos ponemos nuestros guantes, nos ponemos los ponches para ir para afuera por si llueve. Pero sí, las oraciones de ustedes y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y su paz nos ha llevado a todos estos hogares, mis hermanos. Soy testigo de que estas fotos a ustedes les van a hablar y saber que la iglesia no solo son las 4 paredes, sino, mi amado hermano, a donde tú estés, si tu vecino, si tu anciano, si tu madre, si tu padre, si tu familia,
hasta tu propio enemigo, como dice la palabra, en estos momentos, si te necesitan, es tiempo de acción, es tiempo de reflexionar, es tiempo de sacudirnos la comodidad que quizás muchos hemos estado y poder llevar la palabra de Dios. Una de estas fotos que ustedes han visto ahí por hoy, ustedes ven una señora que está orando con mi hermana Esperanza, y es una familia que nos ha quebrado el alma. Son 2 niños y están en una tremenda necesidad. Pero Dios, de nuevo, les ha hecho fiel a ellos en llevarles todo lo que necesitan, y no solo de palabras, sino de obra. Así que, mis hermanos, yo me despido solo diciéndoles y compartiéndoles que la vida en el Señor es acción, es verdad, es amor, es no negándote cuando tú puedes y cuando tú tienes. Es decirle, coger el teléfono y saber que si hay alguien en necesidad, saber cómo está, cómo le ha ido, darle un saludo. Eso es Samaria, eso es lo último de la tierra, eso es en toda Judea, hacer práctica la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por todo este soporte, y que el Señor nos siga ayudando y dando esta bendición de poder repartir los alimentos hasta cuando Él diga hasta aquí. Así que esperamos, con la bendición de Dios, cuando ya estemos de regreso en el templo de Jehová, poder traer también estas familias y que puedan dar el testimonio, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Que el Señor me los bendiga. Les amamos mucho y gracias por todo. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones. Hasta pronto. Al contemplar tu obra en la cruz, a tu amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, a tu amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar.
precioso Jesús.